Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Para los que son nuevos, mi nombre es, y aquí hablamos de todo un poco. Pero hoy tenemos un tema que, me dejó boquiabierto. Y estoy seguro de que a ustedes también los va a sorprender. Ya lo habrán visto en el título, ¿verdad? La impactante noticia de Mert y Afra sorprende a todos. Sí, lo habéis oído bien. Mert y Afra. Ese nombre les suena, ¿no? Si son fans de las series turcas o simplemente les gusta estar al tanto de las noticias de celebridades, estoy seguro de que saben de quiénes estoy hablando. Y si no, no se preocupen. Para eso estoy aquí. Hoy vamos a sumergirnos en esta noticia bomba que explotó el 3 de septiembre de 2025. Vamos a analizarla en detalle, a ver qué se dijo, qué se vio, qué se rumorea, y sobre todo, a entender por qué causó tanta conmoción. Prepárense porque, en serio, esto es algo que no se veía venir. Antes de empezar a desmenuzar todo esto, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no están suscritos al canal, por favor, háganlo ahora mismo. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Activen la campanita de notificaciones también, para que YouTube les avise cada vez que suba algo fresco. Y si les gusta lo que ven, ya saben, un like siempre es bienvenido. Me ayudan mucho. Pero ahora sí, vamos a lo importante. Mert Ramazan Demir. ¿Lo recuerdan? El galán de no voy a decir el nombre de la serie porque quiero evitar spoilers, pero todos sabemos de qué serie turca estamos hablando. Un actor con un carisma arrollador, con una mirada que te atrapa. Un físico imponente, una sonrisa que derrite y una voz que simplemente te hipnotiza. Sus papeles siempre eran memorables y su actuación, impecable. En cada escena transmitía emociones, y su talento era innegable. Y Afra Saraoglu. Otra estrella, otra bomba. Protagonista, también, de esa serie. Una actriz con un talento increíble, una belleza que enamora, y una pareja dentro y fuera de la pantalla. Afra era la dulzura personificada, con una elegancia innata y una capacidad para interpretar personajes complejos. Su mirada, llena de matices, reflejaba la intensidad de sus emociones. Era sin duda una de las actrices más prometedoras del momento. Sí, amigos, hablo de una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo de las series turcas. Su química en pantalla era evidente, la gente se enamoró de su relación. Parecían hechos el uno para el otro, ¿verdad? Fotos juntos, declaraciones de amor, alfombras rojas, todo indicaba que eran la pareja perfecta. Su relación era de cuento de hadas. Los medios los adoraban y sus fans, ni se diga. Cada aparición pública era un acontecimiento, y cada publicación en redes sociales, un bombardeo de likes y comentarios. Pero como suele pasar en estos casos, la realidad a veces es más compleja. Detrás de esa fachada de perfección, se escondían, quizás, las presiones, las inseguridades, y los desafíos propios de la vida de una pareja, especialmente cuando se está bajo el ojo público. El 3 de septiembre de 2025 saltó la noticia. Y vaya noticia. Los medios turcos y luego el resto del mundo se hicieron eco de ella. Mert y Afra aparentemente habían roto. La noticia llegó de golpe. Sin previo aviso. Sin filtraciones, sin nada. Un shock para los fans, un terremoto en las redes sociales. La gente no se lo podía creer. Las reacciones fueron inmediatas. ¿Qué? No puede ser, no me lo esperaba, eran algunos de los comentarios más comunes. ¿Pero qué había pasado? ¿Por qué? Las primeras informaciones hablaban de diferencias irreconciliables. Rumores de celos de terceras personas, de una incompatibilidad de caracteres que finalmente había hecho mella en la relación. Se decía que con el tiempo las personalidades de ambos habían evolucionado, tomando caminos diferentes, y que, lamentablemente, ya no compartían los mismos sueños ni aspiraciones. Las especulaciones comenzaron a inundar Internet. ¿Quién era la tercera persona? ¿Era verdad que Afra estaba involucrada con? ¿Y Mert? ¿Qué estaba haciendo Mert? ¿Por qué terminaron una relación que parecía tan sólida? Los portales de noticias, los programas de televisión, los canales de YouTube, todos hablaban de lo mismo.
Se analizaron fotos, se revisaron publicaciones en redes sociales, se investigaron supuestas fuentes cercanas a la pareja. Todo el mundo quería saber la verdad, la verdadera historia detrás de esa ruptura. Las especulaciones, los análisis y los comentarios se multiplicaron. Los fans estaban desconsolados y los medios, ávidos de detalles. Lo cierto es que en un principio, ni Mert ni Afra hicieron declaraciones oficiales. Un silencio sepulcral que alimentó aún más los rumores. Después de unos días, llegaron las primeras palabras, a través de redes sociales. Publicaciones escuetas con un lenguaje muy cuidado, pero que confirmaban lo que todos ya sospechaban, habían terminado. En sus publicaciones ambos expresaban respeto mutuo, cariño y la importancia de la relación que habían tenido. Afra por su parte escribió algo como, han sido momentos increíbles, llenos de amor y felicidad. Le deseo a Mert lo mejor en su vida, y atesoraré siempre los recuerdos que construimos juntos. Mert por su parte replicó algo parecido, enfatizando el cariño que le tenía a Afra y pidiendo respeto para ambos en estos momentos. Afra es una persona maravillosa, y siempre la llevaré en mi corazón. Les agradezco a todos por su apoyo y comprensión. Pero, ¿realmente fue tan simple como lo contaron? ¿O había algo más? La prensa, por supuesto, no se quedó satisfecha con esas declaraciones. Seguían buscando, investigando. Y fue entonces cuando empezaron a salir a la luz más detalles. Detalles que complicaron la situación. La gente quería saber, la gente necesitaba saber, y los medios estaban dispuestos a revelar cualquier cosa que pudiese generar un titular. Se habló de discusiones frecuentes, de una presión mediática que quizás no supieron manejar, de una supuesta infidelidad por parte de Mert. Los rumores apuntaban a una compañera de trabajo, alguien que también formaba parte del equipo de la serie. Se decía que Mert había encontrado consuelo en los brazos de esta otra mujer, y que la relación se había vuelto seria. Las especulaciones llegaron a tal punto que incluso, se habló de una posible boda con esta tercera persona. Imaginen el revuelo. Los fans de Afra por su parte se dividieron. Algunos apoyaban incondicionalmente a la actriz, mientras que otros criticaban la supuesta actitud de Mert. Los comentarios en redes sociales se volvieron crueles y despiadados, y la situación se tornó cada vez más tensa. Afra por su parte no se quedó atrás. Hubo quien afirmaba que ella también había estado con, ya saben, otra persona. Los rumores apuntaban a un empresario, amigo cercano de la actriz. Se decía que la relación había comenzado después de la ruptura, pero que, de alguna manera, había influido en la decisión de poner fin a su romance con Mert. Pero, ¿hasta qué punto eran ciertas estas informaciones? ¿Eran simples rumores, o había algo de verdad en todo esto? Lo cierto es que a día de hoy, todavía no tenemos una respuesta definitiva. Ni Mert ni Afra han hablado abiertamente sobre los motivos reales de su ruptura. Han mantenido un perfil bajo, intentando rehacer sus vidas por separado. Ambos han seguido trabajando, participando en nuevos proyectos, y tratando de dejar atrás ese capítulo de sus vidas. Mert, por su parte, se centró en su carrera. Firmó contratos para nuevas series y películas, y viajó por el mundo, buscando nuevos horizontes. Su imagen pública sufrió un poco, pero su talento le permitió mantener la popularidad y seguir siendo uno de los actores más cotizados del momento. Afra, por su parte, también continuó su camino. Se refugió en su trabajo y en el apoyo de sus amigos y familiares. Se la vio más radiante que nunca, y su talento siguió creciendo. A pesar de los rumores, la actriz logró mantener la calma y seguir adelante con su vida. Pero la pregunta sigue ahí, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál fue la verdadera razón de esta ruptura? ¿Eran simplemente diferencias irreconciliables, o hubo algo más? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de convivencia? ¿Presiones externas? Y sobre todo, ¿cómo afectó esto a sus carreras y a su imagen pública? El impacto de esta noticia fue enorme. Los fans, por supuesto, quedaron devastados. Muchos dejaron de ver la serie, o al menos de seguirla con el mismo entusiasmo. La magia, de alguna manera, se había roto. La conexión que sentían con la pareja se desvaneció. La decepción era palpable y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y añoranza. Los medios de comunicación, por su parte, se frotaron las manos.
La ruptura de Mert y Afra fue un filón, y durante semanas, no se habló de otra cosa. Portadas, entrevistas especiales, análisis, todo valía para obtener más clics, más audiencia y más dinero. Pero al final, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Primero, que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, son complejas. Que el amor, a veces, no es suficiente. Que las presiones externas, los rumores, las incompatibilidades, pueden acabar con cualquier relación, por muy fuerte que sea. Segundo, que la vida de las celebridades, aunque nos parezca glamurosa, también tiene sus dificultades y sus sombras. La fama, el dinero y el reconocimiento a menudo vienen acompañados de una gran carga, la exposición mediática, la falta de privacidad y la presión constante por mantener una imagen perfecta. Tercero, que hay que respetar la privacidad de las personas, incluso cuando son figuras públicas. A veces olvidamos que las celebridades son seres humanos, con sentimientos, emociones y problemas como cualquier otra persona. El acoso, el hostigamiento y la invasión de su intimidad no son aceptables. La historia de Mert y Afra nos enseña que a veces el amor no es suficiente. Que las presiones externas, los rumores, las incompatibilidades, pueden acabar con cualquier relación, por muy fuerte que sea. Y que al final, lo importante es la felicidad de cada uno, aunque eso signifique tomar caminos separados. Esta ruptura, sin duda, marcó un antes y un después en la vida de ambos actores. Pero a pesar de las dificultades, ambos lograron salir adelante y seguir cosechando éxitos en sus carreras. La resiliencia, el talento y la capacidad de reinventarse fueron clave para superar este duro golpe. La historia de Mert y Afra nos recuerda la fragilidad de las relaciones y la importancia de la empatía y el respeto. Nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del amor y sobre la importancia de la felicidad individual. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que el tema es un poco triste, pero creo que es importante analizarlo y entenderlo. Es parte de la vida y es importante aprender de las experiencias, incluso de las ajenas. Analizar lo que pasó nos ayuda a comprender mejor las dinámicas del amor y las dificultades que se presentan en las relaciones de pareja. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo algo más detrás de esta ruptura? ¿Qué piensan de las especulaciones y los rumores? ¿Creen que la fama y la presión mediática influyeron en la decisión de separarse? ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema. En resumen, hemos hablado de la impactante noticia de la ruptura de Mert y Afra, una de las parejas más queridas del panorama turco. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las posibles causas de su separación. Y sobre todo hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones y la importancia de respetar la privacidad de las personas. Hemos visto cómo la fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden afectar la vida de las celebridades. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. No olviden darle a me gusta si les gustó el contenido, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta pronto.